Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a realizar ya lo que es el análisis de datos. Recuerden que esto también estaba en el concepto de estadística, ¿no? Un primer paso era la recolección de datos. Ya hemos visto que podemos realizar instrumentos, que podemos usar un instrumento para poder recolectar datos, ¿verdad? Y ahora una vez que hayamos recolectado los datos, lo podemos organizar en cuadros, ¿no? En gráficos podemos presentar. Pero también lo que podemos hacer es el análisis de datos, ¿ya? Para esto vamos a ver dos medidas que vamos a utilizar, ¿ya? Lo que son las medidas de tendencia central y más adelante vamos a ver las medidas de dispersión. Dentro de estas medidas de tendencia central tenemos tres medidas que normalmente se usa y vamos a diferenciar después de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? El más usado, el más conocido es la media aritmética. Esto normalmente lo conocemos como promedio de datos, ¿no? Cuando nos dicen promedio, nosotros ya sabemos calcularlo, ¿no? Solamente que en estadística a esto se le llama la media aritmética. Otra medida bastante similar a la media aritmética es la mediana. En este caso la mediana lo que hace es buscar el dato central o ubicar el dato central, ¿ya? Y tenemos una tercera medida que es la moda, el dato que más se repite. Entonces lo que hacen estas tres medidas es darnos el dato representativo, ¿no? El dato que está al centro, ¿ya? Eso es lo que normalmente hace, por eso que también se le llama medidas de tendencia central. ¿Listo? Pues vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? A ver, aquí dice, aquí hay un título que nos pone, ¿no? Datos agrupados. ¿Cuándo nosotros hablamos de datos no agrupados y cuándo hablamos de datos agrupados? A ver, por ejemplo, cuando hemos hecho nosotros, no tengo aquí, cuando hemos hecho este cuadro, por ejemplo, ahí se dicen que los datos están agrupados, ¿ya? Cuando están sueltos, cuando no, prácticamente lo tenemos, por ejemplo, ahorita les podría preguntar sus estaturas, digamos, ¿no? Y ustedes me van a responder, ¿no? 1.72, no sé. Alguien me va a responder por ahí 1.68, 1.55, no sé, 1.60, 1.65 y demás, ¿no? Entonces, estos datos prácticamente, si no están organizados en un cuadro de frecuencias, por ejemplo, en el cuadro de frecuencias tenemos lo que es el límite inferior, tenemos el límite superior, ¿verdad? Y esto ya hemos visto de que podemos dejar cerrado esto y dejar abierto el límite superior, ¿no? Y vamos a tener lo que es el FI. Entonces, a esto ya se le llama ya se le llama los cuadros o datos agrupados, ¿ya? Cuando están en un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, estas estaturas, por ejemplo, yo lo podría agrupar, ¿no? Por ejemplo, podría decir de 1.55 a 1.60, ¿no? Tal vez. De 1.60 a 1.65, tal vez, ¿no? Son estaturas que lo estoy agrupando, ¿no? Esto podría hasta 1.70 y tal vez podría de 1.70 a 1.75. Entonces aquí va a haber una cierta cantidad, ¿no? Hay cuántos datos, cuántos estudiantes tienen esta estatura, por decir, tal vez ahí, no sé, hay unos 5, aquí por decir unos 16, tal vez aquí hay unos 12 y aquí normalmente suele haber algo menos, ¿no? Tal vez hay 4. Entonces, estos datos ya están agrupados, ¿sí? A esto se le llama datos agrupados, ¿ya? Y datos no agrupados es cuando están sueltos, ¿no? Datos no agrupados. Entonces, el cálculo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, la media aritmética, la mediana y la moda, se hace para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Correcto? Esa es la diferencia de este tema de datos no agrupados y datos agrupados. Entonces, en esta primera parte dice para datos no agrupados. Entonces, quiere decir que van a estar sueltos los datos, ¿no? Lo vamos a tener así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la media aritmética? También se le llama promedio, ¿sí? Lo que les indicaba, ¿no? Normalmente este es el término que nosotros usamos, ¿no? Cuando nos dicen promedio, allá, sumo los datos y lo divido entre la cantidad de datos. Pero en estadística esto se le llama media aritmética, ¿ya?
y la vemos aplicada a diario en casi todos los espacios y medios dedicados a brindar información. Sí, es la medida que más se calcula, ¿no? ¿Cuál es el promedio de contagios al día, ¿no? ¿Cuál es el promedio de notas de un salón, ¿no? ¿Cuál es el promedio, no sé, de gasto diario? Siempre se habla de promedio, ¿no? Y ese promedio está haciendo referencia a la media aritmética. ¿Listo? Ahora, respecto a esta media aritmética, tenemos dos tipos, ¿ya? Lo que se llama la media poblacional y la media muestral. Y el término lo dice, ¿no? Media poblacional, entonces está haciendo referencia a toda una población. Y la media muestral está haciendo referencia solamente a una muestra. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que debemos de resaltar? Es el símbolo que vamos a usar. Para el caso de la media poblacional vamos a usar el símbolo de mu. Son letras griegas, ¿no? Letras griegas, mu. ¿Ya? Y su fórmula es prácticamente la misma, pero la podemos definir, ¿no? Sería la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos de la población. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la media poblacional quiere decir que tengo que obtener todos los datos pues, de la población, ¿no? Imagínense, son 1000 o 2000 o 100.000, entonces los 100.000 datos tendría que sumarlo y dividirlo entre 100.000, ¿no? Que sería toda una población. Pero esto normalmente no se hace, ¿no? Siempre se hace estudios a una muestra. Entonces, para eso tenemos la media muestral. En este caso se le coloca la variable que normalmente es x con una barra, ¿ya? X barra va a ser igual a la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos de la muestra. ¿Sí? Cuando hacemos un estudio, nosotros normalmente no trabajamos con toda una población, sino que trabajamos con una pequeña muestra, ¿no? Entonces aquí va a estar la cantidad de esa muestra que se ha determinado. ¿Sí? Al final es lo mismo, ¿no? Solamente está cambiando las cantidades, ¿no? Cantidad de la población y cantidad de la muestra. ¿Correcto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, relacionado al cálculo de la media aritmética para datos no agrupados. En este caso se tienen notas de 20 estudiantes. ¿Sí? Las notas que han obtenido son 12, 15, 12, 11, 15, ¿no? Las 20 notas que tenemos. Entonces, para calcular la media aritmética, lo que tenemos que hacer es sumar los datos. ¿Sí? Empezamos a sumar, ¿no? 12 más 15 más 12, ¿no? Vamos sumando todos los datos, ¿no? Que tengamos. Y esto lo dividimos entre la cantidad, que sería en este caso 20 datos. Hacemos esa división y nos sale un promedio de 13 puntos. ¿Sí? ¿Verdad? Es sencillo esta parte, ¿no? O no sé si alguien tiene alguna duda. Estamos trabajando en datos no agrupados cuando los datos están sueltos y simplemente sumamos y dividimos entre la cantidad de datos. Entonces aquí podríamos decir que en promedio los estudiantes tienen un puntaje de 13 puntos, ¿no? Ese es el promedio de todos estos datos que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí? Vamos a hacer un ejercicio más adelante, ¿ya? Pero no sé si hay alguna pregunta. Listo. Ahora vamos a ver el caso de la mediana. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calcula la mediana. Hemos visto el caso de la media aritmética. Ahora vamos a ver la mediana. Es la observación central de los valores de una población o muestra, una vez que estos han sido ordenados de forma ascendente o descendente. ¿Sí? Ascendente siempre decimos cuando es de menor a mayor, ¿no? O de mayor a menor. ¿Sí? No hay problema. Ustedes lo pueden ordenar de cualquier forma y lo que hay que hacer es ubicar el dato que está al centro. ¿Sí? Y es justamente el procedimiento que nos dice, ¿no? Ordenar los datos de forma ascendente o descendente, luego ubicar el dato central. En este caso vamos a tener dos casos, ¿ya? Cuando la cantidad de datos es impar, ¿ya? Cuando la cantidad de la muestra es impar. Imagínense, hemos tomado una muestra y nos salió 37 datos. Es impar, ¿verdad? Entonces, cuando es impar, la mediana va a estar ubicado en el dato x medios más 0.5. O sea, en el dato central va a haber solamente un dato que va a estar al centro. Lo que estamos mostrando ahí simplemente es la ubicación de ese dato, ¿no? El dato que esté ubicado en la ubicación n medios más 0.5. ¿Ya? Hay otro caso en el cual la cantidad de datos es par.
Imagínense que tenemos una cantidad de muestras y nuestra muestra es 34 datos. Entonces en este caso es par, entonces eso quiere decir que hay dos datos que van a estar al centro. Entonces la ubicación sería el dato que está en la ubicación n medios y el otro dato sería el que está en n medios más 1. Entonces estos dos datos que están ubicados al centro los sumamos y lo dividimos entre 2. Hacemos un promedio simple entre esos dos datos. ¿Listo? A ver, veamos el ejemplo. En este caso tenemos las siguientes notas, ¿ya? Tenemos 12, 16, 12, 11, 15, 18 y demás, ¿no? Lo que hay que hacer es ordenar estos datos, ¿sí? Lo ordenamos en forma ascendente o descendente, no hay problema. En este caso en forma ascendente, ¿no? Empezamos en 11, 12, ¿no? Aquí hay un 11, después tenemos aquí 12, aquí hay otro 12, aquí hay otro 12, ¿no? Colocamos tal como está, ¿no? Tenemos 14, 15, 15. Lo que hemos hecho es ordenar los datos aquí, ¿sí? Estos datos lo hemos ordenado en forma ascendente. Y ubicamos los datos que están al centro, ¿no? Para eso usamos la fórmula o simplemente identificar qué datos están al centro, ¿no? Si no podemos ubicarlo, entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Este es el dato 1, el dato 2, dato 3, ¿sí? Entonces la fórmula que nos planteaban era, ¿no? Para el caso de cantidad de datos par, era xn medios y el otro es xn medios más 1. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en este caso? ¿Cuántos son? A ver, son 2, 4, 6, 8, 10 datos. Entonces, como es par, entonces tendría que aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces ubicamos, n en este caso representa 10. 10 entre 2 sería 5. Entonces el dato que está en la ubicación número 5. Para el otro sería, otra vez, ¿no? 10 entre 2 sería 5 más 1, 6. Entonces el dato que está en la ubicación 5 y el dato que está en la ubicación número 6. Entonces buscaría, ¿no? El dato que está en la ubicación 5 es el 14 y el que está en el 6 sería 15. Entonces 14 más 15 entre 2. Y eso nos da un promedio o un resultado de 14.5. Pero recuerden que nuestra variable es un número entero, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de interpretarlo respecto a la variable que estamos analizando, ¿no? En este caso son notas, ¿no? Y las notas normalmente siempre son en números enteros, ¿no? Más que todos los promedios finales, ¿no? Entonces podríamos decir que el dato central o la nota central de este conjunto de notas es de 15 puntos. ¿Ya? Es diferente a la interpretación, ¿no? El otro decía, en promedio los estudiantes tienen una nota de 13 puntos, ¿sí? En cambio aquí decimos que la nota central es de 15 puntos. Ahí un poco la diferencia, ¿ya? En el otro es en promedio y aquí estaríamos hablando de que la nota central, o depende que estemos analizando, ¿no? Pero siempre hacemos referencia al dato central. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Solamente estamos haciendo la definición y cómo es el cálculo, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Listo. Y la tercera medida que vamos a ver es la moda, ¿sí? La moda es el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de datos. O sea, es el dato que más se repite. Ahora, hay un procedimiento, ¿no? Identificar el dato que más se repite. En caso de igualdad, en la cantidad se puede considerar dos modas. Podría haber un empate, ¿no? Entre dos datos que tienen la misma cantidad. Entonces, en ese caso se podría considerar hasta dos modas, ¿no? Y podríamos decir que esos datos tienen una distribución bimodal, ¿no? O sea, quiere decir que tienen dos modas. Ya, pero normalmente vamos a encontrar una, pero a veces se encuentra dos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, tenemos un ejemplo, tenemos una cantidad de datos y lo que hacemos es identificar cuál es el dato que más se está repitiendo. Para eso, si es posible, lo ordenamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo ha ordenado y hemos ubicado, ¿no? El 11, por ejemplo, se está repitiendo solamente una vez. El 12 se repite 3 veces. El 14 se repite una vez. El 15 2 veces. El 16 2 veces y el 18 una vez. Entonces, en este caso, el 12 es el que más se está repitiendo. Entonces, decimos que respecto a las notas, la nota que más se repite es de 12 puntos. ¿Listo?
Ahora imaginemos aquí, le vamos a poner 16 por decir, ¿ya? Este 18 ya no va a ser 18, sino va a ser 16. Entonces, habría en este caso, el 12 se repite 3 veces y el 16 también se repite 3 veces. Entonces, ya hablaríamos de dos modas, ¿no? Entonces, esta sería la moda 1 y tendríamos otra moda 2 que sería 16. Simplemente identificamos, ¿no? Moda 1, 12 y moda 2, 16. Entonces, quiere decir que tiene dos modas, tiene dos datos que más se repiten. ¿Sí? A ver, podría ocurrir algo, ¿no? Este 14 pasó a ser 15, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí el 12 se repite 3 veces, el 15 se repite 3 veces y el 16 se repite 3 veces. Y la definición nos decía que hasta dos modas podía considerar, pero tres modas ya no, pues, ¿no? Entonces simplemente colocamos aquí como resultado, no existe moda. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso el 12 3 veces, el 15 3 veces y el 16 3 veces. Hay un empate, ¿no?, entre tres números y por eso consideramos que no existe moda. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Listo. Bueno, me parece que no hay preguntas, no hay consultas. Vamos al ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Les parece si les pregunto? Sería la estatura, me parece. Podríamos analizar estatura o alguna otra variable. A ver, señores estudiantes, ¿están ahí? ¿Están? O ya, no sé. El peso, profesor. ¿Podría ser peso? Peso. ¿Ya? A ver, ponemos. Sí, profesor. Ya, Peso. peso de los estudiantes. Les voy a preguntar, ¿ya? De los estudiantes de CTA, de la UNA. Sí, puede ser, ¿no? Entonces, pesos. Entonces, vamos a tener aquí una cierta cantidad de lo que es peso, ¿ya? ¿Me podrían indicar? ¿Podrían decirme cuánto están pesando? Sí. A ver, por favor. Yo, Rodrigo, estoy pesando 72 kilos. 72 kilos, así exacto, listo. ¿Hay alguien más? Lo llamamos bajo lista. Yo sentí. ¿Sí? Yo sentí. Peso 63. Exacto, así, 63 también exacto. Ya, está bien. Gracias. Punto 52, creo. Ya, vamos a poner punto 52, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pasa. Está bien, denme otros datos. A ver, creo que están escribiendo al A ver, 48, 68, ¿ya? Esos datos vamos a usar. 48, 68 kilos. Ingeniero, ¿sí? Yo estoy por los 74. 74, exacto. 64. 82, profesor, aquí. 82. 74, profesor. Ya. ¿Habrá alguien más? Solamente como ejemplo, ¿ya? Aquí me dicen 60, otro me dice 92. 60, otro por ahí me dice 92. Vamos a quitarle un decimal, ¿ya? Para que no sea mucho. Aquí vamos a ponerle 63.5 nomás, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un peso que tenga? 69.48. A ver, vamos a considerar eso. 69 y 43. Listo, con eso creo que me parece que queda. ¿Listo? Lo que tenemos aquí son datos referentes al peso de los estudiantes. ¿Sí? Nos dijeron 72, 63.5, 48 y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular las medidas de tendencia central. Entonces recuerden que cuando me dice tendencia central, allá el dato central, ¿no? El dato representativo de este conjunto de datos, ¿sí? En este caso, para datos no agrupados, porque nuestros datos están sueltos, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es la media aritmética. Vamos a calcular lo que es la mediana y la moda aritmética. ¿Sí? Listo. Entonces, para calcular la media aritmética,
tenemos una fórmula, ¿no? El promedio, ¿no? Es el promedio, es lo más sencillo, ¿no? Lo más facilito. Entonces, tenemos una fórmula, ¿no? A ver, entonces vamos a ponerle x, ¿les parece? Como si fuera nuestra variable x. Pero hay que ponerle x barra, ¿no? X con un sombrerito. Ya, x barra va a ser igual a la sumatoria de los datos, a los xi, dice, ¿no? Vamos a ponerle ya. Vamos a hacerlo bien para que se entienda también. A los xi. Dividido entre la muestra, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo peso de los estudiantes de CTA, solamente aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Tenemos 10 datos. Entonces, no estamos hablando a nivel de toda la población. ¿Sí? Solamente estamos hablando de una muestra de 10 estudiantes nada más. Entonces, por eso que colocamos la media muestra, la cantidad de datos de la muestra. Y estaría calculando la media muestral. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? El otro caso sería, si estoy hablando peso de los estudiantes de CTA, entonces tendría que ubicar a todos los estudiantes de CTA, ¿no? Recuerden que son 10 semestres, creo que hay inclusive por secciones, entonces, ¿cuántos será la población de todos los que estudian CTA? ¿Estaremos por cuánto? Por los, no sé, 500, 1000, no, 1000 no creo, ¿no? 800. 400, un promedio de 400, entonces esa sería la población, ¿no? Si es que estaríamos hablando en base a toda la población, entonces tal vez estamos hablando de 400 estudiantes, ¿no? Entonces habría que preguntar a los 400 su peso, ¿no? ¿Cuánto pesa? Tanto, me dirán, entonces tendría que tener 400 datos y recién estaría hablando ahí de la media poblacional, ¿no? Y recuerden que la media poblacional es mu, ¿sí? Ese símbolo griego mu. ¿Ya? Entonces, mu sería igual, va a ser muy similar aquí, ¿no? Sería igual a la sumatoria de los datos también, pero en este caso entre n, que sería el total, ¿no? En base a los 400. Ya esto hablando a nivel de una población, pero en este caso estamos hablando a nivel de una muestra nada más. ¿Sí? De los 400 prácticamente estamos tomando una muestra de 10 estudiantes. Y por eso que estamos haciendo el cálculo de la media aritmética muestral. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la sumatoria. A ver, cada xi, a ver para que no nos confundamos, cada xi es prácticamente cada uno de estos datos, ¿no? Es como si este fuera el x1, este fuera el x2, ¿sí? El x3 y así sucesivamente, ¿no? Cada uno tendría una identificación, ¿no? Este sería el dato 5, el dato 6, el dato 7, el dato 8 y el dato 9 y finalmente el dato 10. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay 10 datos, ¿no? Entonces este xi me está haciendo referencia a cada uno de estos datos, ¿no? El x1 es 72, el x2 es 63.5 y así sucesivamente. ¿Sí? Listo, entonces lo que tenemos que calcular aquí es la sumatoria de los xi. En otras palabras, tengo que sumar el 72 más 63.5 más 48 más 68 más 64 más 82 más 60 más 92 más 68 más 48. ¿Sí? Tendría que ser toda esa suma y esto lo dividimos entre, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 10, entonces entre 10. A ver si alguien lo calcula. Podría obtener ese cálculo, esa sumatoria. Para eso les he pedido calculadora, ¿verdad? Pueden usar su celular si es que tienen para hacer esos cálculos. ¿Cuánto nos sale? Profesor, ¿Sí? 665.5. No, pero... ya, perdón. Solamente la sumatoria, ¿verdad? Sí, la sumatoria. Ya, a ver, un segundito. Lo quiero colocar aquí. ¿Cuánto me dices? 600. 65.5. ¿Qué apellidas?
Chambilla Espinosa. Villa Espinosa. Y Ya vamos juntando puntos de participación, ¿ya? Listo. Entonces, 665.5, eso es Profesor, sale 66.55. Ya. Si lo dividimos entre 10, profesor, sale 66.55. Profesor, a mí me ha salido 66.55. A ver, ya lo están dividiendo, A mí ¿verdad? también me salió 66.55. Entonces, al dividir También. entre 10 nos salía 66.55, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya, a ver, solamente un detalle. A ver, esto para un punto de participación, ¿lo dejamos ahí o lo tengo que redondear a algún valor? ¿Qué dice? 67. 67. Que estábamos hablando de edades. Profesor, disculpe, no puede redondear esto porque se trata de un peso. En este caso no se redondea. Ya, a ver, el criterio me está diciendo no se redondea porque es una cantidad de pesos, ¿no? ¿Sí? Sí, porque tiene cifras por demás, o sea, como que no se puede redondear, ¿no? Que no podemos sacar acá un número entero no podemos sacar porque el peso varía. Ya, Sí. Rodrigo, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿qué apellidas? Rodrigo. Con Norico. Ya. A ver, vamos a considerar a su compañero con... A ver, solamente un poquito para quedar algo en claro. Su compañero dice que esto no se podría redondear y está en lo correcto, ¿ya? Es lo correcto, pero imagínense que este resultado no salió 66.55, si no salió, voy a ponerlo aquí lo que está ya. Aquí abajo. Nos salió como promedio, nos salió 55, 25, 14, no sé, así nos salió. Entonces, esto como resultado... Sale exacto. Sí, ya, pero solamente estoy poniendo un caso, ¿no? Imaginemos que nos salió así. Entonces, nosotros, para no tener tantos decimales, lo podríamos redondear, ¿no? ¿A qué valor lo podría redondear? 55 se queda, profesor. 55, se queda ahí. Ya, a ver, dicen 55, otros, ¿qué dicen? 66.6. Ya, a ver, ¿quién dijo 66.55? 6.55 y la 3 más. Yo, profesor. ¿Mariela? Sí. Ya, Mariela, a ver. Mariela tiene razón. Dice 66.6, ¿ya? Y esto podría ser el redondeo correcto, ¿ya? ¿Por qué estamos redondeando a un decimal? Porque mis datos, uno de ellos tenía un decimal, ¿ya? Porque aquí hay un dato que se ha medido con un decimal, ¿no? Entonces, un poco para nosotros hablar de lo mismo, ¿no? O sea, hablar de la misma característica. En este caso es pesos. La mayoría están enteros, ¿no? Pero hay un dato que me dijo con un decimal. Entonces, por ese dato nosotros usamos un decimal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema de estaturas, normalmente es 1.65, 1.82, por decir, 1.73, por decir. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el promedio, lo tendríamos que también aproximar a dos decimales, ¿no? Para hablar en el mismo lenguaje, más o menos, ¿no? No sé si me dejo entender, porque aquí me dijeron 1.65, entonces, imaginen que el promedio nos salió 1.68, 75, no sé, algo así. Entonces, yo no podría decir, en promedio los estudiantes tienen 1.68, 54, 26, 55. En lugar de dar una interpretación, pareciera que les hemos confundido, ¿no? Entonces, lo más correcto a veces siempre es aproximarlo a la misma cantidad de decimales que tiene. Si aquí tiene dos decimales, entonces lo correcto tal vez sería a 1.69. Entonces, ahora sí podemos decir, ¿no? En promedio los estudiantes tienen un promedio de 1.69 metros. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí. Por ejemplo, ahorita por talla lo que lo puso ha salido 1,73333333. Por lo cual, ¿cómo sería poner 1,7 o 1,8, profesor? ¿Cómo sería esto? Ya.
A ver, 1.73. Pero si es el valor de 3. A ver, su compañero lo ha calculado. No puede responder. A ver. ¿Hay alguna participación, algo? A ver, su compañero ha calculado el promedio y salió este resultado, ¿no? 1.7333333 periódico puro, ¿no? Entonces la pregunta es, este valor, ¿a cuánto se debería de redondear, no? ¿A cuánto se debería de aproximar? Entonces, tenemos que fijarnos la cantidad de decimales que tiene nuestra variable, ¿no? En este caso tiene 2 decimales y lo correcto sería a 1.73. Ahora, hay otro detalle, ¿no? Me imagino que alguna vez vieron este caso. Hay que ver en este caso, si estoy redondeando 2 decimales, entonces tengo que fijarme en el tercer decimal. Si este tercer decimal es de 5 a más, le agrega una unidad, ¿no? En ese caso sería 74. Pero si es de 4 a menos, entonces queda ahí. ¿Correcto? Entonces, ese criterio vamos a usar en el caso de redondeo. ¿Ya? Un segundito. Aló. ¿Sí? Estoy en clase ahorita, discúlpame, más tarde me llamas, ¿ya? Sí, estoy en clase. Ya, dice, hasta luego. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profesor. Creo que más ya no podemos restar, ¿no? O sea, digamos que nos sale 1,71 y no podemos poner 1,70. No se puede hacer eso. No. 1,7. Salió No se puede hacer eso. 1.71 también, bueno. Salió 1.71. O sea, no le quitemos nada, pongamos tal como está, ¿no? Solamente hay que fijarse, por ejemplo, si estoy redondeando a 2 decimales, entonces me fijo en el tercer decimal, ¿no? Si es de 5 a más, imagínense, aquí salió 6, ¿no? Se me ocurre, ¿no? 6, entonces eso sí lo va a redondear a 4, ¿no? Le agrega una unidad, 4. ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí. Listo, muy bien. A ver, Mariela, ahora qué apellido Mariela. No sé si el delegado, no sé si es pedirle mucho, tal vez, me podría ayudar con el tema de participaciones. Tal vez al final él me podría indicar quiénes son los que están participando. Mamani Mariela es la que ha participado. Quispe Guzmán. Ah, ya ven. Quispe Guzmán. Quispe Guzmán Mariela, ya. No sé si el delegado, porque a veces escriben al chat, a veces, no me fijo a veces, ¿no? En ese, a veces escriben aquí. Y a veces están participando y por el tema del avance no me percato a veces. A ver si el delegado me apoya en esa parte. Y al finalizar de clase me indica, ¿no? Quiénes han estado participando. ¿Podría ser? Ya, ingeniero, está bien. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos calculado prácticamente aquí lo que es la media aritmética. Ya lo voy a poner rojito, que va a ser el resultado final que debería ser, ¿no? Esto lo voy a borrar porque no corresponde, ¿verdad? Esto era el ejemplo. A ver, aquí sería, ¿no? Aquí sería 66.6 kilos en promedio pesan los estudiantes del CTA, de la UNA. ¿Sí? Esa es la forma de cómo se debería de resolver este cálculo de la media aritmética. ¿Alguna consulta, algo que no se haya entendido? ¿Ninguna? Listo, pasamos a la parte ya del cálculo de la mediana, ¿ya? No voy a borrar esta partita ya para que no nos confunda tal vez. Listo, vamos a calcular ahora la mediana. Esta es la media aritmética. Y ahora calculamos la mediana. A ver, ¿alguien podría indicarme qué es lo que tengo que hacer para calcular la mediana? A manera de participación. El orden creo que era. El orden. Alguien que quiera ganar sus puntos. En la mediana lo que tenemos que hacer es ordenar los datos en forma ascendente o descendente. Y ya lo ordeno y después. Sandra.
sacar los los datos números Ay, para poder sumar y dividir entre dos. Eso depende mucho de la cantidad, ¿ah? Si es par, impar. A ver, Sandra creo que algo nos respondió. A ver si va registrando eso, delegado, ¿ya? A ver, algo lo que les entendí es que lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos datos. Profesor, Sí. Sí. a lo que quería, mira, en lo que es la mediana tenemos que nosotros ordenar prácticamente un ejemplo de frente, ¿no? Calcular de 1, según grado, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2 veces puede repetirse. Claro. De esa manera, o sea, es como que hacer orden según a la cantidad que tenemos. Ordenadamente. Ya. Exacto. Ese es el primer paso. Está bien, está bien. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar, ¿ya? Entonces creo que están comentando de que debe ser en forma ascendente, ¿verdad? Sí, no hay problema. Puede ser en forma ascendente o en forma descendente, no hay problema. Como son números, entonces sí se va a poder ordenar, ¿no? Entonces, estos son nuestros datos originales y lo que voy a hacer aquí es ordenar los datos, ¿no? Datos ordenados. Ya, entonces empecemos a ordenar. Entonces, la talla mínima, perdón, el peso mínimo en este caso es, ¿cuánto sería? Esto tenemos que hacerlo visualmente, ¿no? 48. 48, listo, muy bien. 48. Siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? 48, otra vez 48, ¿verdad? Dos 48. 60. 60. 60. 63.5. 64 luego. 64. 68. 68. Hay uno, dos veces, ¿no? 268 hay. Ya, Otro muy bien. 68. Luego 72. 72 y por último 92. No, nos faltaría Y luego uno. 82. 82 82 ahí. 82. Ah, cierto. 82. Y 92. y Y 92. 92 por último. Listo. Muy bien. Ya, entonces, lo que hemos hecho es ordenar nuestros datos. 92. ¿Sí? Lo que hemos hecho es ordenar los datos en forma ascendente. ¿Sí? A ver, el paso que viene ahora es ubicar el dato que está al centro. Ahora, si alguien es visualmente dice, ¿no? Si son 10 datos, el dato 5 aparentemente es el dato que está al centro, ¿no? ¿Sí? A ver, voy a hacerlo aquí. Si son 10 datos, la mitad más o menos está entre 5, ¿no? Entonces, aquí tengo 4 datos, entonces tendría que tener 4 datos a este lado. Entonces, posiblemente entre estos dos datos podría estar la mediana, ¿verdad? Entonces, 4 datos a este lado, 4 datos. Entonces, alguien podría ubicarlo fácilmente de esta forma, ¿no? Ese sería un criterio, ¿no? O lo otro es usar nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula decía para calcular la mediana para datos, en el caso que sea par, cuando la cantidad de datos es par, entonces podríamos usar la fórmula, ¿no? Cuando es impar es fácil porque solamente va a haber un dato que está al centro, pero cuando es par va a haber dos datos que están al centro. Entonces, la pregunta es ¿cuál es ese dato, ¿no? En este caso, n es igual a 10, ¿sí? Entonces tendría que ubicar esos datos, ¿no? Entonces, n es 10, ¿sí? Reemplazamos n 10, 10 entre 2 es 5, ¿verdad? A ver aquí, n es 10 aquí. Estoy reemplazando 10. Si lo divido entre 2 va a ser 5, más 1 me da 6. Entonces los datos que están en la ubicación 5 y 6 son los datos que están al centro, ¿sí? Los dos datos que están al centro. Entonces, en este caso sería 64 y 68, ¿correcto? Aquí estaría el dato de 64 y 68. Entonces hacemos un promedio simple entre estos dos. A ver, los matemáticos, a los que les gusta matemáticas, 64 más 68 nos daría 132. 132. Entre 2, 66. 66, exacto, ¿verdad? No tiene decimales, entonces el peso promedio, el peso central
de los estudiantes de CTA sería de 66 kilos. ¿Sí? Y esta sería la respuesta final. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿qué pasa si aumentamos un datito más? A ver, vamos a poner como ejemplo. A ver, esto lo voy a copiar. ¿Qué pasa si tenemos nuestro conjunto de datos y resulta que hay un dato más, ¿no? Vamos a agregar una columna más. Pregunten, ¿eh? Ahora es donde deben de preguntar todo lo que puedan. A ver, vamos a meter un X11, un dato más. Y vamos a poner a alguien que pese 95 kilos, por decir, ¿no? Entonces, cuando es la cantidad de datos es impar, quiere decir que solamente hay un dato que está al centro, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo ubico, no? Si es 11 la cantidad, en este caso n es igual a 11, ¿cómo ubico ese dato, no? ¿Cuál es el dato que está al centro? Entonces, X6, 68, profe. sí. A ver, alguien podría decir, no, este es el 6, ¿no? La mitad del 6. Pero para estar más seguros, tal vez podríamos usar la fórmula, ¿no? Tal vez podríamos usar esta fórmula. ¿Ya? Para estar seguros de cuál es el dato que está al centro, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? A ver, esta es nuestra fórmula. Esto va a ser igual. En este caso, n es 11, ¿sí? Lo voy a poner así, ¿ya? Para que se entienda. Lo voy a dejar así. N es 11, entonces dividimos 11 entre 2, nos daría 5.5. Sí, 5.5. ¿Sí? 5.5. Listo. Sí, Muy profesor. bien. Entonces 5.5 más 0.5, eso 6. me daría 6, ¿sí? 6. Entonces, creo que hace rato su compañero ya lo ubicó, ¿no? Dijo, el dato que está en el X6 es el que sería la mediana, ¿no? Pero podemos hacer este cálculo si es que no está. Imagínense, son 77 datos, por decir. Entonces, 77 datos. ¿Qué dato está al centro? Entonces, podríamos hacer esta operación y ubicar el dato que está al centro, ¿no? ¿Sí? Entonces, el X6, ¿a qué dato corresponde? A 68, ¿no? Entonces, el peso central sería de 68 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Kilos o kilogramos, bueno, kilos le ponemos, ¿no? Para no confundirlos, ¿sí? Eso en el caso de que sea impar, ¿no? Entonces solamente hay un dato en este caso que está al centro, que sería 68. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, pasemos a nuestra última medida, a nuestro último cálculo, que es la moda, ¿no? Ay, perdón. Estamos aquí. Ahora vamos a calcular la moda. ¿Alguien me puede indicar cómo se calcula la moda? Primero hacer el orden. Repiten. Ya, Eso es ordenar. lo que más resalta. Y luego hallar el número o los números que se repiten. Ya, a ver, más o menos le estoy entendiendo que hay que ordenar. No necesariamente, ¿ah? El tema de ordenamiento no es tan obligatorio, ¿no? Si alguien, por decir así, visualmente puede decir, ¿no? Cuál es el dato que más se repite, no hay problema, ¿no? A ver, vamos a ver. En nuestro caso, a ver, 72, 48... Uno podría decir, no, a ver, los datos que más se están repitiendo, en este caso es el 68, aquí se repite dos veces. El 48. Y 48. el 48, el 48 se repite dos veces y 48 también se repite dos veces, ¿no? Alguien lo podría hacer visualmente, ¿no? ¿Sí? Esa sería una alternativa, o lo otro sería ordenar, ¿no? Entonces podemos usar los datos ordenados, que ya lo hemos calculado en la mediana. Podríamos hacer cualquiera de esos dos, ¿ya? Si ustedes lo identifican así visualmente, ¿no? Dicen el 48 y el 68 son los datos que más se repiten, o también podrían hacerlo usando el ordenamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos ordenado, identificamos, ¿no? El 48 se repite dos veces, aquí se está repitiendo dos veces, y el 68 se repite también dos veces, ¿no?
Y son los dos únicos datos que se repiten, ¿verdad? Aquí es 72, 82, no hay más, ¿no? Entonces, ¿en qué concluimos? ¿Qué decimos? La moda es igual a... ¿Qué podemos decir? 48. 48 kilos y 68 kilos. Muy bien. ¿Sí? Solo Esto se quiere puede decir que hay conseguir. dos modas, ¿no? Entonces quiere decir que hay moda 1. La moda 1 va a ser igual a 48 kilos. ¿Sí? Y la moda 2 sería de 68 kilos. ¿Correcto? Entonces a esto se le llama, normalmente se llama bimodal. ¿Ya? O sea, nuestros datos tienen dos modas, en otras palabras, ¿no? Y se le llama bimodal. Entonces simplemente colocamos 68. las dos modas, 48 y el otro 68. Simplemente identificamos y colocamos las dos modas ahí. No es necesario sacar un promedio ni nada, simplemente decimos que existe dos modas y es bimodal. Entonces, los pesos que más se repiten serían de 68 kilos y de 48 kilos y 68 kilos. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? ¿Algún caso habrá? ¿Algún detalle habrá aquí? Imagínense ahora, vamos a ver otro caso. Imaginemos, hemos ordenado nuestros datos, pero resulta que este es 45 y este es 69. ¿Cuánto es la moda? 72. No. No. ¿Cuál es? No habría moda. Listo, muy bien. No hay moda. Existe moda. No hay o moda. No hay moda. Sí, no hay moda. No existe. O no Uy, ya se existe pasó de moda. ¿Sí? No hay ningún peso que esté de moda porque no hay ninguna, o sea, no hay nadie que se está repitiendo, pues, ¿no? Simplemente no hay moda aquí. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, Sí. entonces cuando, por ejemplo, no hay números repetidos, entonces no quiere decir que no hay moda. O sea, específicamente tendría que haber dos números repetidos de distintos igualdades. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, no hay ningún dato que se está repitiendo, ¿no? No hay ninguno que se repite. Entonces simplemente ponemos no hay moda. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Ya, listo. ¿Qué pasa? A ver, vamos a poner otro caso. Vamos a poner. ¿Qué pasa si, a ver, se me ocurre, este 92, este 82 cambió a 92? ¿Cuál es la moda? 92. 92. 92. Así 92. es. 92. Ustedes identifican, el 92 es el que se repite dos veces y los demás 1, 1, 1. Entonces, el que más se repite es 92 kilos, ¿no? Así de simple sería. ¿Listo? Entonces hay que identificar el dato que más se repite. Ahora, ¿qué pasa si este es 48? A ver, otro, 64, también es 64 aquí. ¿Qué decimos ahí? No hay moda. No hay moda. Muy bien, porque el 48 se repite dos veces, el 64 se repite dos veces y el 92 dos veces. Entonces hay tres datos que se están repitiendo con mayor frecuencia. Entonces simplemente ponemos no hay moda o no existe. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? A ver. Ya se nos fue la hora, ya es las 2:52. Hasta que llame lista me parece que vamos a terminar ahí, ¿sí? Entonces nos quedaríamos aquí. Hemos hecho el cálculo de estas tres medidas, lo que es la media aritmética, que es simplemente la suma de los datos entre la cantidad de datos, ¿no? La mediana hay que ordenar y ubicar el dato que está al centro. Depende ahora si la cantidad es par o es impar, ¿no? Si es par va a haber dos datos y calculamos un promedio simple, y si es impar solamente va a haber un dato y ese es el que mencionamos ahí, ¿no? Y en la moda ubicamos el dato que más se repite. Hasta dos modas podemos considerar, más allá ya no, ¿sí? Listo, entonces, ¿alguna consulta más, algún detalle más que me estoy olvidando? Profe, disculpe, para hallar la media aritmética y la mediana,
para los ejercicios que nos va a dejar, ¿va a ser necesariamente usar la fórmula o de frente nosotros podemos usar nuestro criterio así? Porque está algo simple, ¿no? A simple vista se puede sacar. Sí, no hay problema. Si ustedes identifican, en los ejercicios que se les va a dejar, digamos, ustedes identifican, a ver, tengo 10 datos, ¿no? Acá 4 datos, entonces estos 2 datos están al centro. Entonces, hago un promedio simple, o sea, en otras palabras, ya no van a hacer esto, ¿no? Simplemente pondrían así, ¿no? Mediana igual a 64 más 68, 132 igual a 66. Listo. ¿Puede ser? Sí, es válido, ¿ya? Ahora, si ustedes no están seguros, están tal vez dudando, entonces pueden aplicar esta fórmula y al final va a salir también lo mismo, ¿no? Ahora, en el caso de la mediana, me parece que sí hay que usar la fórmula, ¿no? Hay que sumar los datos, ya esto lo harán en calculadora, pues, ¿no? Hay que sumar estos datos y dividirlo entre la cantidad y nos sale lo que es la media. En el caso de la moda, como les mencionaba, simplemente hay que identificar. Si ustedes lo identifican así a simple vista, ¿no? 48 hay 2 veces, 68, ya pues ustedes determinan, la moda es tal, ¿no? Ahora, si quieren, lo ordenan y también ubican ahí, no hay problema, ¿ya? Lo importante es ubicar los datos. Ahora, por ahí, no sé si se van a olvidar, ¿no? Por decir, por aquí había un 48. No sé, este no era 80, era 48, pero ustedes dijeron, ¿no? 48, acá 68, ya hay 2 modas, pero se olvidaron de este 48. Por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿no? A veces por querer hacerlo rápido, a veces nos podemos equivocar, ¿ya? Solamente ese detalle. Entonces, para eso pueden ordenarlo y estar más seguros ahí, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces para la siguiente clase vamos a avanzar los mismos cálculos que hemos hecho ahora, pero ya para datos agrupados. ¿Ya? Ahorita hemos hecho para estos datos cuando están sueltos, ¿no? ¿Alguna consulta? Profesor, quería hacer una consulta sobre la moda. ¿Qué pasa si, digamos, se repite 4, 3 o más veces el peso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? 48 puede haber 4 veces, 69 puede haber 3 veces. Como que, ¿qué pasaría en ese caso? Ya, a ver, 48, 4 veces me dijiste. Sí, 48 4 veces y 64 puede ser como 3 veces. Ya, 3 veces. Vamos a poner 64. ¿Sí? El 48 se repite 4 veces, el 64 se repite 3 veces. El 92 en este caso 2 veces. ¿Cuál es la moda? 3 modas, profesor. No. ¿Cuál es el dato que se repite? 48, profesor. 48. ¿Sí? Así de simple, 48. El 48 se está repitiendo 4 veces. 4 veces, sí. El 64 3 veces, es menor, pues, ¿no? El 92 2 veces. Entonces la moda en este caso 48, porque es el dato que más se repite. ¿Correcto? Ya, profesor. Ya, eso, justo eso hubiera sido tal vez la debilidad en el examen. Gracias, profesor. Listo, no hay problema. Listo.